Buenas tardes. Es un honor y un gran privilegio estar aquí alabando el nombre del Señor y aprender su palabra, ¿sí? Vamos a dar gracias a Dios y pedir a Dios que Él pueda abrir nuestro corazón y revelar su palabra a cada una de nosotras. Amén. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Padre Santo, te pedimos, Dios, abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra sea rema en nuestras vidas, Señor, y nuestro corazón. Que podamos salir de aquí diferentes a como entramos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Bien, damos gracias a Dios que pueda estar cada una de ustedes aquí. Dile a la que está al lado, bienvenida, qué bueno que pudiste venir. Qué bueno que hiciste el sacrificio de venir el día de hoy. Vamos a iniciar con la enseñanza que Dios puso en el corazón para compartir el día de hoy. Y como todas sabemos, el tema de este congreso es, ¿cuál? La perfección de la mujer. Y el tema que voy a impartir es mujeres transformando nuestros pensamientos. ¿Sí? Y bueno, enfocándome en el tema principal y buscando definiciones en el diccionario acerca de la palabra perfección, primero que nada quiero darles unas definiciones de lo que la perfección de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española significa. Perfección dice que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Otra definición que encontramos en ese diccionario dice que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Y bien, haciendo una encuesta a diferentes mujeres, así como a hombres, de diferentes lugares, les preguntaba cómo definirían la perfección en la mujer. Y bueno, les voy a leer algunas de las respuestas que me dieron de una manera resumida. Y este es el concepto que hay de perfección en la mujer según esta encuesta. En la actualidad, la perfección en la mujer es tener una carrera exitosa, igualdad profesional con el hombre, por supuesto, tener solvencia económica también, ser independientes para no depender de ningún hombre, claro, y pues no tener que estar dependiendo económicamente y que no las tenga que mantener tampoco. Y se educa ya a la mujer para trabajar, ya no se educa para casarse o formar un hogar. Otra definición que me dieron según el mundo es ser la Barbie, ser bella, a la moda, con medidas perfectas. En cuanto a lo moral, bueno, pues alegres, populares en la sociedad, pero claro, sí muy moral con la que te casas, dijo un muchacho, un joven. La perfección de la mujer es liberal, de mente abierta. La mujer debe tener amor libre sin compromiso. Igualdad de género, lo que hace tener el derecho de decidir aceptar la maternidad o no. Y otra de las ideas que se tienen en el mundo es vivir para sí mismas. Ahora, yo me puse a buscar más allá de lo que es la palabra perfección y busqué perfección de la mujer. Entonces, encontré esto con relación a esta frase. Mientras que todo el mundo suele percibir la perfección como un resultado final, nosotros la consideramos como un camino personal para cada mujer. El camino sagrado del descubrimiento de la mujer perfecta dentro de ella misma. Qué bonito suena, pero qué lejos de la realidad está eso. ¿Sí me explico? Una mujer por sí misma actuando para el desarrollo espiritual en nuestra propia razón natural
descubriendo la mujer perfecta que hay en ella. Quiero decirle que nuestra razón natural está muy lejos, pero muy lejos de realmente esa perfección. Si nos vamos, claro, a la luz de los principios bíblicos, que aquí los estamos estudiando, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir que si trae su Biblia, espero que sí la haya traído, la abra en Romanos 12:2, y si no, bueno, pues aquellas que pueden leer aquí, aquellas que no la trajeron por alguna razón. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2, en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí está aludiendo a que las conductas y las costumbres de este mundo son como un molde del que Dios nos está advirtiendo. De que no tomemos precisamente la forma. Nos está diciendo que no sigamos esa manera de vivir, la manera de conducirse de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que no viven conforme a lo establecido por Dios. Es importante que ubiquemos los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día. Y como la instrucción de Dios es que no permitamos que esas formas de pensar y de vivir sean el molde en el que nos virtamos, en el que nos dejemos caer y definan nuestra vida, ¿sí? Que no nos virtamos en ese molde para que sea lo que determine en nosotros lo que vamos a pensar y el cómo vamos a vivir. Ahora, la siguiente parte del versículo, sino que, dice ahí en su Biblia, transformaos, ¿sí? Aquí viene la indicación de qué sí hacer. Si se acuerda, primeramente nos dice qué no hacer y posteriormente nos dice qué sí hacer. La palabra transformaos viene de la palabra griega metamorfó. De esa palabra es de la que se deriva metamorfosis, lo que significa es transfigurar o transformar, y es cambiar en otra forma. La raíz de esta palabra está formada por dos vocablos. Es metamorfó. Ahora la palabra morfó o morfe alude a un cambio interno. Qué interesante, ¿verdad? Porque no nos está aquí hablando la palabra de Dios de transforma tu aspecto. Y quizás cuando usted leyó la perfección de la mujer fue lo primero que se le vino, ¿verdad? Nos van a enseñar a lo mejor cómo perfeccionar mi imagen y sea perfecta. Lo que la palabra nos está aquí enseñando es que la prioridad a los ojos de Dios tiene que ver con el cambio desde adentro. Aunque lo de afuera también importa. Pero bueno, esa es otra historia, la vamos a ver más adelante, porque no es la prioridad ahorita. Entonces, aunque es importante, no vamos a empezar con aquello que no es primero, sino por aquello que el Señor nos indica que a los ojos suyos es a lo que le debemos asignar mayor importancia, que es a lo de adentro, ¿sí? Ahora, aquí está manejando transformaos en un tiempo presente continuo. Esto quiere decir que indica un proceso, que la transformación no ocurre de un momento a otro. ¿Sí se está dando cuenta aquí de ello?
Transformaos, esa es la segunda palabra que le quiero subrayar. Y si usted es de las que subraya su Biblia, hágalo o póngale un highlight ahí. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A qué nos referíamos al poner el nombre del tema Mujeres transformando nuestros pensamientos? Al escuchar las definiciones y respuestas acerca de perfección, es importante por esta razón que le he mencionado, que ubiquemos lo que sucede a nuestro alrededor, porque de lo que Dios nos advierte es precisamente que no tomemos esa forma. Entonces necesitamos estar alerta, ubicar con claridad qué pasa a mi alrededor, cómo se piensa, cómo se vive. ¿Será que yo ya tendré parte de esa forma? O quizás mucho de esa forma, o ¿qué es lo que está determinando en mí? ¿A qué estoy siendo transformada? Y para esto quiero comentarle que los historiadores han dividido los periodos de tiempo en épocas, cada una con sus propias características, que fueron lo que marcó la forma de vida de las personas en ese tiempo y en la cual vivieron, ese tiempo de historia en la cual vivieron y ¿qué hace? Marcan la forma de vida en todas las áreas, en el arte, vamos a decir, en la cultura, en la manera de pensar, claro, en la manera de vivir, por consecuencia, en la sociedad. Y vamos a ver rápidamente 3 épocas y analizando en la que estamos viviendo, la primera es, la época moderna. Vamos a empezar con ella. Se caracterizó por el imperio de la razón, esa época del racionalismo en que no se pueda o no se podía comprobar científicamente nada. Entonces, si no se podía comprobar científicamente algún hecho, entonces no existe. Esto golpeó a la iglesia, ya que los milagros no se pueden comprobar científicamente, pero son una realidad. Posteriormente surge lo que se le conoce como la época contemporánea. Y por cuestión de tiempo no voy a describir características de esta época. Después de la época contemporánea vino la época que es la que estamos viviendo hoy en día, usted y yo, y que es conocida como la época posmoderna, la posmodernidad. Y esta época es el proceso cultural que nace en los años 70. Y es totalmente opuesta a la época moderna que le acabo de describir, ya que en la posmodernidad se da culto al sentimiento, como hemos estudiado en la enseñanza pasada, que nos dio la hermana Esperanza, sí, y la pastora Vicky también. Una de sus características son, fíjese usted bien, vivir el presente despreocupadamente. Sí, vivirlo despreocupadamente, el futuro y el pasado, pues, no me interesa. Vive hoy, disfruta al máximo. Otra de las características es la búsqueda de lo inmediato, lo que no me requiere esfuerzo ni compromiso. Es la cultura de fácil y rápido en todas las áreas de la vida, en todas. Otra de ellas es el enfoque está en el yo, en sí mismo. El pelear por otras causas, no, aquí se trata de mí. Primero yo, después yo y a lo último yo. Otra de las características es el culto al cuerpo y la liberación personal. Se ha endiosado el aspecto físico. Y no estoy diciendo que no debamos cuidarnos, pues le vamos a dar cuentas a Dios por ello, ¿sí? El punto es que se ha ido al extremo.
como si fuera la prioridad, como si este cuerpo fuera a ser para siempre. Después se vuelve a lo místico, como justificación de lo que está ocurriendo. Vamos a meditar, vamos a poner nuestra mente en blanco, como una justificación de lo que está pasando en el mundo. Sí, entonces, está pasando tal cosa. No, pues, ¿sabes qué? Vamos al horóscopo. Vamos a la lectura de las cartas, a las religiones orientales, práctica de la yoga. Las personas se han vuelto a la búsqueda de respuestas, de poderse sentir mejor entre tanto tumulto, entre tanto problema, buscar soluciones fáciles y rápidas por medio de la exaltación al yo. Otra de ellas es la preocupación respecto a los grandes desastres y cambios climáticos y contaminación, o al fin del mundo. Ahora, en este tiempo también la tecnología es lo máximo. Y es en lo que se pone la esperanza y para lo que se vive hoy en día. La pérdida de la fe en el poder político, sí, en el poder público, y pues en sí, en muchas veces ya eso nos conlleva a una despreocupación ante las injusticias que vemos cada día y la desaparición del idealismo. Y por último, quiero subrayar en gran medida que es que no se aceptan dogmas. Todo es relativo, depende de la perspectiva que cada quien tenga. Es la época de la historia, mis amigas, que ha pretendido anular las verdades absolutas, estableciendo la verdad relativa. ¿Cuál es la diferencia entre una verdad absoluta y una relativa? ¿Por qué es tan importante distinguir una de otra? Le voy a poner un ejemplo. Hasta el siglo XVII se creía que todos los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Galileo Galilei en el año 1604 inventa el telescopio y apoya la teoría que Nicolás Copérnico había propuesto en aquel siglo, de que la Tierra giraba más bien alrededor del Sol y no al revés, como en su época se creía. ¿Y sabe qué? Esto le costó a Galileo el que lo apresaran y pasó el resto de su vida en arresto domiciliario por esta verdad. A esto se le llama teoría heliocentrista. Con este sencillo ejemplo, quiero ayudarle a ubicar entre una verdad absoluta y una verdad relativa. La verdad absoluta es y era en aquel tiempo que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. No importa cuántas personas pensaban o dijeran, pues lo contrario. El decir que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra era una verdad relativa. Mucha gente concluía y manifestaba su manera de pensar, pero eso no cambiaba la realidad, la verdad absoluta. La verdad nunca fue alterada, la verdad siempre estuvo ahí, aunque la percepción de ello haya sido otra. Esas son características de una verdad absoluta. Y aplican para cualquier momento de la historia, para cualquier persona, en cualquier lugar, independientemente de lo que esté creyendo en determinado momento. Puede ser malo para ti, pero está bien para mí. Esto es una expresión de la manera de pensar en nuestros días, basado en verdades relativas. Otra expresión es, tu verdad no es mi verdad. Yo te respeto, así que te pido que me respetes. Verdades relativas. Se rige por el sentimiento. Esa es tu verdad y es muy respetable. Eso es lo que se maneja siempre.
Pero, ¿qué pasaría con una persona que piensa en forma relativista? Que entra a su casa y bueno, resulta que no están prácticamente sus pertenencias. Y bueno, te han robado y ves la casa casi vacía. Un ladrón se llevó aquello que no le pertenecía. ¿Usted cree que esa persona pues va a decir, qué bien, el señor ladrón, bueno, pues fue capaz de cumplir su visión de la realidad, robando mis pertenencias? Y bueno, ¿quién soy yo para imponer mi opinión sobre esta persona? Si cada uno de nosotros somos libres de pensar lo que decidamos. ¿Usted cree que va a pensar así? No. Mientras no te metas con mis derechos, ahí sí piensa lo que quieras. Verdades relativas, ¿verdad? Y esta es la realidad en la que estamos rodeados en nuestros días, con la que somos bombardeadas día con día por todos los medios posibles y que pretenden meternos en el molde para ajustarnos a esa forma. Pero quiero decirte que hay algo pensado por Dios que es algo muchísimo mejor. Esta cultura pretende que sigamos el pensamiento humano, el pensamiento que ignora a Dios, que ha dejado de lado a Dios y que le llaman verdad a aquello que no es verdad, sino es un engaño, que busca en sí estorbar, escúcheme bien, estorbar el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas. A aquello que le va a traer gloria al Señor y plenitud de vida a aquellos que nos regimos conforme a esto. El tema que estamos tratando es precisamente transformando nuestros pensamientos. ¿Por qué ese es el tema? Porque hay dos cosas o aspectos. Número uno, se trata de que seamos renovadas conforme a la verdad de Dios. Que lo que nos defina y lo que se establezca en nuestras vidas sean los parámetros de lo que Dios establece como la verdad. Y quiero decirle que la verdad de Dios es verdad absoluta, que aplica en cualquier momento de la historia, que aplica en cualquier etapa en la vida que nos encontremos. Si estamos en Japón, si estamos en México, si estamos en donde quiera que sea, para cualquier mujer, para cualquier hombre, de cualquier cultura, en todo tiempo. Es la palabra de Dios la que debe darnos la forma a la cual seamos transformados. Y hay aspectos en nuestras vidas en la que hemos caído y dentro de un molde del mundo que nos ha dado forma, y esto se hace evidente a través de las palabras que expresamos, de la manera de vivir, de cómo nos conducimos en muchos de los aspectos de nuestra vida. Y necesitamos precisamente renovar nuestra mente. Necesitamos sacar las verdades relativas de nuestra mente, de nuestro corazón, y tener depositada la verdad absoluta de Dios para que ocurra una renovación, una transformación de nuestro interior. Y que Dios sea honrado a través de esto. Amén. Y aquí quiero ponerle unos ejemplos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo que es muy común en nuestros días? Que estamos rodeados de eso y que a veces en sí, aún como mujeres creyentes que nos decimos ser hijas de Dios y conocemos la palabra de Dios, y que ubicamos al menos algunas cosas que Dios establece, que sin embargo no es lo que nos ha dado forma, sino
nos ha dado forma otras cosas. El ejemplo que quiero mencionar, y voy a aludir a aspectos en los cuales como mujeres estamos muy familiarizadas, y quisiera preguntarle, ¿cuál es el concepto que se tiene en nuestros días acerca de ser ama de casa? En una ocasión, en una reunión de mujeres, les hice esta pregunta y las respuestas fueron, bueno, el concepto que tiene el mundo de una ama de casa es, el mundo, aclaro, una conformista, una mantenida, qué desperdicio de vida. Y bueno, pues es más fácil trabajar es más difícil trabajar sin sueldo como una ama de casa, ya que implica muchas cosas que trabajar con sueldo, ¿sí o no? Fuera de casa. De hecho, es por lo que muchas se van a trabajar fuera. Y escuche bien, hoy en día se desvalora totalmente lo que es servir como ama de casa. Ahora vamos a ver, ya vimos el concepto del mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Abra su Biblia en Tito, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo del 3 al 5, y en la Biblia tiene como título, hagan lo que es bueno, y el subtítulo dice, fomenta la enseñanza correcta. Dice ahí en Tito 2, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta versión, dice, de manera similar, enseña a las mujeres de manera similar, si está leyendo conmigo, ¿verdad? Enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios, no deben calumniar a nadie ni emborracharse, en cambio deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras y a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Entonces, si se fijan, incluye una serie de cosas y está aludiendo a las mujeres mayores, a aquellas que tienen un caminar en su vida, que son mujeres de buen testimonio, claro, que tienen una experiencia. El hecho de que transmitan enseñanzas a las más jóvenes y dice que les enseñen a amar a sus esposos, a sus hijos, y luego dice en la versión Reina Valera, a ser cuidadosas de su casa. Aquí en esta versión alude al hogar y dice que a trabajar en su hogar implica trabajar en la formación de nuestros hijos. Entonces, esto que encontramos en la palabra de Dios son verdades absolutas, ¿sí o no? Son verdades absolutas. El punto es, ¿qué tan permeada estoy de la manera de pensar de aquellos que no conocen a Dios? Que viven conforme a verdades relativas, que yo incluso hasta las defiendo, porque luego caemos en ese punto. Nos decimos creyentes, hijas de Dios, y sin embargo defendemos el molde, la manera de pensar de aquellos que van en contra de lo establecido por Dios. Entonces, pues, ¿cuál transformación? ¿Cuál transformación? Sino que seguimos arrastrándonos sobre la mugre del pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento de aquellos que no toman en cuenta a Dios, ajenos a la vida de Dios, y que estamos con eso a veces tan metidas y tan bombardeadas de ello, que luego decimos, no, esos temas ya no me gustaron.
Es que, ¿saben que esa manera de pensar ya está en otra etapa de la historia? ¿Mm? Se quedó en la prehistoria. ¿Qué sé yo? Entonces, el punto es, ¿qué es lo que nos va a definir? Este ejemplo de ser ama de casa es solo uno de muchísimos. Pero, ¿qué de los hijos? ¿Qué se piensa de los hijos en nuestros días? La palabra de Dios dice que para Dios son de gran estima los hijos, que son valiosos, que es el fruto del vientre, ¿verdad? Y que son herencia de Dios. Sin embargo, ¿qué se piensa de los hijos en nuestros días? Ay, pues, ¿sabes qué? Es un estorbo. ¿Sabes qué? Es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y pues es mi problema de agenda con estos niños. Es que es tanto trabajo. Ay, no, me implica muchísimo gasto. Gasto tanto en este niño, gasto tanto en estos 3 chiquillos. Y pues a ver en qué momento me deshago de ellos, amiguis. Porque yo tengo que realizar mi vida. Yo tengo que realizar mi vida para yo hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque no les estamos asignando el valor que Dios dice que tienen. Así como pusimos el ejemplo de la tierra, no por el hecho de que la mayor parte de la gente pensaba de esa manera, la verdad absoluta cambiaba, ¿sí? Si la mayor parte de la gente piensa que los hijos no son valiosos y que pueden ir a dejarlos en manos de cualquiera y que se los cuiden y que se los deformen, ¿sí? O dejarlos 3 o 5 horas frente a una computadora, frente a un juego de video, frente al televisor, frente a películas que nada más les dan mensajes equivocados. Eso no cambia la verdad. Eso no cambia de que para Dios son muy valiosos y que son una herencia de Él. Y también que vamos a dar cuentas por cómo nos conducimos y qué les enseñamos con relación a esta verdad. Vamos a la epístola de los Efesios 2, capítulo 2, y dice así, lea conmigo por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y de qué dice ahí su Biblia? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso. Quiero introducir algo rápidamente de historia. Éfeso, ahora Turquía, era una ciudad con un desarrollo comercial productivo por la influencia pues de Corintio, de la ciudad de Corinto. Como un puerto, Corinto, de los más importantes, donde el comercio era relevante, donde las clases sociales estaban muy, muy marcadas, ¿verdad? Como ahora, hoy en día. Pero a la hora que llega Cristo, todo eso se viene abajo. Es decir, ya Cristo era una forma de pensar que les movía a mucha gente sus argumentos. Y a pesar de que había mucha gente culta en Éfeso, había mucho destrampe también. Uno de los problemas más serios que tenía era precisamente la mundanalidad dentro de la iglesia.
alguna semejanza con la actualidad es mera coincidencia. Su principal problema, al igual que la iglesia en Corinto, era de conducta. El propósito principal de esta carta era corregir la conducta que surgía de creencias equivocadas debido al sincretismo. ¿Cuántos ubican qué es el sincretismo? El sincretismo no es otra cosa más que la mezcla de distintas creencias. En sí, es mucho de lo que pasa ahorita. Hay un mundo sincretista y desgraciadamente dentro de la iglesia de Cristo se cuelan cosas, se absorben cosas del mundo. Tenemos la influencia precisamente de la época en que vivimos. Muchas cosas se van revolviendo y mayormente una de las cosas que eran más fuertes en la iglesia en Éfeso y Corinto era el gnosticismo, es decir, corrientes filosóficas que decían ellos que sí se podía llegar a conocer a Dios mediante el conocimiento humano o racionalismo. Y bueno, tenían una mezcla y una revoltura de pensamiento. Y después de todo eso, llegan a Cristo. Y habían muchas cosas, como pasa hoy en día, que a veces no nos damos cuenta. Y esa es una labor muy importante y esencial de los dones del ministerio. Nosotros, en este caso, los pastores, los maestros dentro de la iglesia, debemos dejar bien establecido qué es lo que el Señor nos dice en su palabra, porque su palabra es la verdad absoluta. Amén. Una pregunta: ¿cómo llegaré a renovar mis pensamientos de acuerdo a su palabra? En Efesios 4:11, si lo gusta buscar o leer conmigo. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos son los instrumentos que Dios usa para perfeccionar a sus hijos, a su iglesia, porque la iglesia está formada por creyentes. Y estos son ministerios que Dios nos ha dado para instruirnos. Y aunque a veces como ministros de Dios, como instrumentos que somos, podemos pensar, no, pero este mensaje no va a gustar. Y es que la gente puede recibirlo mal. Pero ¿sabe una cosa? Es que tenemos que entrar en un proceso de desaprendizaje. Literalmente de lavado de cerebro o coco wash, ¿sí? Lavado de corazón, porque venimos y traemos pensamientos del mundo, filosofías del mundo con las que hemos venido tratando, ¿verdad?, en toda nuestra vida. Y de repente, pues ya estamos aquí en la iglesia y empezamos a mezclar cosas. Y el resultado de eso no es una conducta santa. Y a veces nos alineamos, entre comillas, a una conducta santa en el sentido de que una lista de sí y una lista de no. Porque esa, ¿sabe qué? Es una manera muy fácil de establecer la santidad, es decir, tú haces esto y aquello, y yo te doy una lista de lo que debes y lo que no debes hacer. Y todo estará bien, pero resulta que santidad no es eso. Resulta que eso no es comunión con Dios. Resulta que la santidad se manifiesta ciertamente en nuestra conducta y en nuestras acciones, pero emanan de un lugar. Obviamente estamos hablando
de un espíritu renacido, de una mente renovada, de un alinear nuestros pasos, nuestros pensamientos a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 3:16, Él es la verdad. Él es la verdad absoluta. Y por eso este tema se llama así, transformando nuestros pensamientos, ya que debemos de comenzar por el principio. Es decir, no solamente tenemos que nacer de nuevo, como ya muchas mujeres pasaron aquí y lloramos y oramos unas por otras, sino que también estamos naciendo del agua, de la palabra de Dios y del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. No solamente el nuevo nacimiento es algo, pues sí, créame que en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, sentimos una gran paz, una alegría, un gozo, ¿verdad? Pero viene un proceso y es algo muy tremendo y sobrenatural. Por eso es el principio, hermanas, porque todo nuestro caminar y todo nuestro peregrinaje debe ser con una mente renovada, con pensamientos renovados. Pues es que a mí me lo enseñaron así. Y pues yo lo supe así y lo aprendí de esta y otra manera. Pero si no se encuadra con la palabra de Dios bien trazada, dice entonces la palabra de Dios que vamos a tener problemas. ¿Y sabe cómo se va a identificar ello? Con problemas de conducta. Problemas de conducta en la casa, problemas de conducta en la congregación, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Y se quiere echar mano de conductas aprendidas de una manera y bueno, se revuelven las cosas y por eso andamos batallando con tantas cosas. Entonces, ese era el problema que el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso y Corinto veía, que mezclaban elementos del paganismo con el cristianismo, ideas de pensamientos del paganismo, las mezclaban. Repito, los creyentes estaban inmersos en una cultura pagana, en una sociedad pervertida, y cuando llegan a Cristo, traían una cierta inercia. Todavía muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? El apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el 3, nos comienza a llevar de la doctrina de la revelación de su palabra a la práctica. Nos lleva del conocimiento al terreno de los hechos. Porque la vida cristiana correcta, saludable, sana, debe estar basada en principios sanos. Efesios 4:17 nos dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí el apóstol Pablo habla con autoridad y mansedumbre a la vez. Dice, requiero en el Señor. Como le decía anteriormente, la iglesia en Éfeso, así como en Corinto, pues tenían varios conflictos. Otro de ellos eran las enemistades.
Y como consecuencia, la división, ya que judíos y gentiles no se entendían entre sí. Y Pablo les exhortaba a no andar en la vanidad, aquí dice, de su mente, ya que al llegar el evangelio a sus vidas, la revelación de su palabra, ahora serían de esa manera un solo pueblo, comprado con la sangre de Cristo, un solo cuerpo que es la iglesia. Amén. ¿Y sabe qué? Era para ellos bien difícil asimilar esto, renovar sus pensamientos a través de su palabra. Mis hermanas, andar en la vanidad de nuestra mente es andar en nuestros propios pensamientos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hablando de santidad entonces y de pensamientos, eso va estrictamente ligado. Si usted se da una vuelta en Éxodo y ve en el tema del tabernáculo, entre parte y parte del tabernáculo surgen lo que son las vestiduras de los sacerdotes. Y como el sacerdote tenía una placa de oro, una mintra en su frente que decía santidad a Jehová. ¿En dónde la traía? ¿La traía en el pectoral? ¿O en la espalda? ¿O en los pies? ¿En los brazos? ¿Para que hable de fuerza? No. ¿La traía colgada quizás? No. La traía precisamente en la frente. Aquí, hágale aquí, así, a su compañera que está al lado. Así rápido, ¿verdad? La traía aquí empieza el asunto, con una mente renovada para el Señor, enderezando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es. Entonces, ahora vamos a leer el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Déjenme decirles ahí en el versículo 24 nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. Las vestiduras indican nuestra conducta. En otras palabras está diciendo, renueven sus pensamientos para que su comportamiento sea según lo que ha hecho la redención en ustedes, que han sido justificados en Cristo, santificados, apartados por la verdad de su palabra, han sido sacados de este mundo, han sido llamados por Dios, lo cual significa ser santificados, apartados, es decir, la iglesia, y aunque muchos de ellos no estaban viviendo como santos, por ello él les estaba diciendo, ustedes son eso. Aún en los tiempos que vivimos, porque entendemos que las situaciones que ellos vivían eran muy distintas a las que estamos viviendo hoy en día. Pero bueno, a cada generación y cada generación en este tiempo, ahora somos producto de la generación pasada. Y nosotros, los conflictos que tenemos hoy en día nos conducen a conductas erróneas y cada vez más alejadas. Pero ¿sabe qué? Eso no cambia, que Dios nos quiere enderezar y apartarnos, porque no nos salvó para dejarnos donde mismo, mis hermanas. Si continuamos leyendo el del versículo 25 al 31, veremos una lista de acciones que el apóstol Pablo insta a desechar, es decir, a limpiar de nuestra vida y santificarla, a guardarnos de todo eso. Y pongamos atención a este último versículo, el 32. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto, mis amadas, nos habla de un antes y un después. ¿Merecíamos que nos perdonara? No. Él es lento para la ira. Y la Biblia dice que Él se detiene a causa de su misericordia. Qué precioso Dios tenemos, ¿verdad? Su gracia, su misericordia, su perdón, los debemos tener siempre en la mente, presentes, porque si así lo hiciéramos, pecáramos menos. Yo estoy convencida de eso. El apóstol Pablo comienza la carta a los Efesios diciendo, en Efesios 1, le voy a leer: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y continúa diciéndonos en Efesios 4:17, lo volvemos a leer: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, es decir, ajenos a la vida de Dios. Aquí el apóstol Pablo entonces está dejando muy claro que el mensaje, el llamado a ser apóstol, un apóstol es un enviado, es decir, el que me envió a ustedes, ahí está diciendo, ahora sí que no fue porque salió de mis ganas, sino el que me envió a ustedes me ha dado un mensaje, que es el mensaje de Dios mismo, ¿sí? Entonces, pues cualquiera que se opone al mensaje, se opone al mensaje de Cristo, no a mi mensaje. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener en claro cuando vamos a compartir, mis hermanas. Le hablamos el mensaje de Dios a las personas con sabiduría, ¿verdad? Sin suavizarlo, tampoco vamos a decir, si no abrazas el mensaje, si no obedeces, te vas a ir al infierno. Tampoco de esa manera, sino vamos a utilizar sabiduría y a decirlo tal cual es, sin hacer un sincretismo. El Señor nos dará la gracia. No, pero me van a rechazar. No me gusta que me digan que no. Es que, ¿sabes qué? No te van a rechazar a ti, pero al mensaje de Jesucristo. Es el mensaje de Él. Rechazan a Cristo. ¿Me capta eso? No es como yo lo entiendo, es como es, mis amadas. No, pues no sé. Es así como yo lo entiendo y pues así lo voy a predicar y así es como yo lo voy a enseñar. Pero eso no es lo que dice. Dios dice lo que dice, no como yo lo entiendo, sino como Él lo dice. Y para eso, mis hermanas, tenemos que escudriñar las Escrituras. Para eso tenemos que ser guiados correctamente por aquellos que Dios ha establecido en su iglesia, que a través de los dones que Dios mismo ha depositado en ellos, pues nos enseñen su palabra correctamente trazada. Por eso, felicidades que están aquí. Estamos aquí, ¿verdad? Aprendiendo la palabra de Dios. Dígale a su hermana que está al lado, felicidades, estás aquí nuevamente. Actualmente, mis hermanas, vivimos más queriendo lograr imitaciones de lo que es el concepto original, de lo que Dios creó. Y copias chafas, ¿verdad? Copias baratas, piratería de mujeres, ¿verdad? Así como el mundo, aquellos que no conocen la verdad de Dios tienen el concepto de que un verdadero hombre es aquel que golpea a su esposa, que tiene varias mujeres, un don Juan, ¿sí? Que le dicen, que deja hijos regados por todos lados. No, ese sí es un hombre, ese es un verdadero hombre. En el caso de muchas personas, ese es un concepto, escúchame bien, de un verdadero hombre. Pero a los ojos de Dios, eso no es hombría.
pero también con respecto a la mujer. Hay conceptos que se tienen que no tienen nada que ver con ser verdaderas mujeres. Y si usted conoce la historia de Adán y Eva, la tentación que vino a ellos tenía forma de ¿qué? Recordará que la tentación que vino a ellos tenía forma de serpiente, ¿sí? ¿Por qué razón? La serpiente era uno de los animales, pues, con los que convivían y que era natural para ellos verlos diariamente, ¿sí? Ellos estaban familiarizados con los animales. Cuando el enemigo viene con esa forma, no fue algo que los llevara a un desconcierto o que los hiciera pensar, ¿y eso qué es? O que los hiciera decir, ay caray, pues voy a tener mis reservas con eso, porque ¿de qué se trata? Es decir, ¿se imaginan si la tentación hubiera venido a través de una computadora? ¿Qué es eso? ¿Sí? Ahí habría sido pues realmente un escándalo verlo y pues de lejitos, ¿qué será eso? Pero no, se presentó de una forma en la que ellos pues estaban muy familiarizados. Y probablemente hasta vistosa y bonita estaba la serpiente y por eso no hubo reservas de su parte. En el caso nuestro estamos rodeadas de medios de comunicación con los que estamos muy familiarizadas y déjeme decirle, hacia los que muchas veces no tenemos reservas que deberíamos tener. Porque nos transmiten la manera de pensar de los que viven sumergidos en la cultura de este tiempo de la historia, ¿sí? Vivimos rodeadas de este sistema de educación que nos dice que somos producto de la evolución, que la fornicación es un derecho, que el aborto es plausible. Un sistema de leyes que dice que la homosexualidad está bien, que es aceptada, que es legal. Somos bombardeadas con mentira tras mentira tras mentira, que encontrará un día cabida en nuestra mente si nos estamos llenando de ello, a menos que la palabra de Dios y su verdad, sus argumentos sean lo que se establezca en nosotros para echar fuera todo lo demás. Entonces, la renovación, yo le decía que es un proceso continuo en el que nuestra colaboración y obediencia es esencial. Usted y yo decimos qué verdad es en la que creemos. Y ahora quiero preguntarle, ¿qué verdad abrazamos y ponemos como base para desplantar sobre eso? ¿Para edificar nuestra vida sobre ello? Voy a pedirle que se ponga de pie en esta tarde como parte del propósito del tema de hoy y que sea expuesta la verdad de Dios en las diferentes áreas como mujeres, en las diferentes áreas como mujeres en las que nos desenvolvemos, que podamos ubicar qué Dios dice sobre esto, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él ha establecido. Y al tener ese parámetro de lo verdadero, de lo absoluto, podamos entonces identificar y poner al lado de lo que hemos creído y del cómo hemos vivido, para compararlo con la palabra de Dios. Y si estamos en línea, bueno, gloria a Dios por su bondad y su misericordia. Pero quiero decirte que si no, el deseo de Dios es que continuemos en ese proceso, en el proceso de transformación, que creamos a su verdad y que la abracemos y que forme parte
de lo que pensemos y de lo que hablemos, de lo que vivamos, mis amadas. Y eso es algo que toma tiempo. Y que no es de un momento a otro. Ocurre, pero toma su tiempo. No es en automático. Y ¿sabe qué? Nuestra colaboración, nuestra obediencia, nuestro corazón dispuesto es esencial para que pueda esto ser posible en nuestras vidas. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos y meditemos en esto. Que si Dios le habló con esto, que estuvimos tocando y escuchando en la primera enseñanza, en la segunda enseñanza, y si usted reconoce que hay aspectos en los que pues no conocía la verdad de Dios y que no ha creído a la verdad de Dios, pues es un buen momento para ponernos a cuentas con Él. Este es un buen momento para ponernos a ver cómo estamos delante de Él en el espejo, ¿sí? En el espejo de su palabra. Este es el momento para que Él nos instruya, para que Él nos enseñe y también para que nos dé su gracia y su sabiduría de lo que necesitamos para poder tener en claro su verdad, la verdad absoluta que es Dios, su palabra. Ese es el espejo del que estamos hablando. Lo que Él dice, hacerlo y caminar en ello. Señor, queremos darte las gracias, amado Dios, porque cuando tú estuviste en la tierra, Jesús, viviste en un tiempo de la historia y en un lugar de esta tierra en la cual la mujer era algo que no se valoraba. Era como una posesión más, que no se ubicaba, que estuviera a tus ojos como Dios, en la misma posición y como el mismo valor, con el mismo valor que el varón. Y tú viniste a establecer la verdad absoluta, Señor. En esa y en todas las áreas tú viniste a asignar un lugar, tú viniste a asignar el valor que a tus ojos tenemos y hemos tenido desde siempre. Señor, tú te comportaste en conformidad a tu verdad absoluta. Y tú, Señor, has establecido en nosotros en este momento tu palabra. Nos has hablado de tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y en ella, Señor, tú nos permites conocer tu manera de pensar con respecto a nosotras como mujeres. Tu palabra dice, Señor, que no tengamos un más alto concepto de nosotras mismas que el que debemos tener, pero tampoco un concepto más bajo, Señor, sino el justo y apropiado, el correcto, el que tú quieres establecer en cada uno de nosotros. Señor, reconocemos, Señor, que hemos sido y estamos rodeadas, Señor, de una cultura que se maneja conforme a verdades relativas, que pretenden en todo tiempo que pensemos de esas maneras y que ellas están bien y que son verdades que se deben respetar. Vivimos en un tiempo, Señor, en el que se ha dejado de lado lo verdadero, lo que viene de ti precisamente, que aplica para cualquier tiempo en que vivamos, para cualquier etapa en nuestra vida en la que nos encontremos, para cualquier lugar aquí en la tierra en el que vivamos.
Señor, queremos que tú nos ayudes a poner como base en nuestras vidas tu verdad, la verdad de tu palabra, tu verdad absoluta, Señor. Que sea esa verdad lo que siempre nos defina, nuestra conducta, nuestras palabras. Que tomemos, Señor, la forma de ir siendo transformadas cada día, que para ir siendo renovados nuestros pensamientos a través de tu palabra, conforme a la imagen tuya, conforme a la imagen de Cristo, del varón perfecto, para ser perfeccionadas en nuestro carácter, en nuestra conducta. Y cada vez, Señor, más parecidas a ti. Ayúdanos, Padre, a no deshonrar tu palabra. Que no vivamos, Señor, como haciéndote mentiroso con nuestras conductas, conduciéndonos precisamente de una manera contraria a lo que tú dices, haciendo evidente que no creemos lo que está establecido por ti. Ayúdanos, Señor, que esta palabra pueda ser un parteaguas en nuestras vidas. Que toda esta palabra que hemos recibido, Señor, transforme, Señor, nuestras vidas conforme a tu voluntad que nos transmites, Señor, y que estás hablando a nuestros corazones, y que transmitamos precisamente todo esto a los que nos rodean, por nuestra manera de conducirnos, por nuestra manera de vivir, pero también con nuestras palabras. Que como mujeres, Señor, podamos tomar el lugar que tú nos has asignado en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros esposos, hijos, y aquellas que lo tenemos, pero en todos los ámbitos, y aún aquellas que están solteras, que vienen aquí, aquellas señoritas que vienen a escuchar tu palabra como nosotros, Señor, aquellas que están en este proceso de sus vidas y en esta etapa, que también hay cosas muy claras que tú estableces, Señor, en ellas, y que aplican, Señor, para cualquiera de nosotras. Te damos gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotras y lo que tú has dispuesto, Señor, con este congreso para perfeccionarnos en aquello que tú quieres que crezcamos. Y nos has provisto, Señor, y nos seguirás supliendo de los medios posibles para la instrucción necesaria por aquellos que tú has puesto, del consejo que requerimos para hacerlo posible, además de tu Espíritu llevado a cabo en la obra en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestras vidas, Señor, para que pueda ser el exterior un reflejo de ello. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, te damos. Dile al Señor, amén y amén. Así sea.